Señores alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. Continuando con el curso de contrataciones con el Estado en obras públicas y dentro del módulo 2, fases en las contrataciones de obras públicas, el día de hoy quien les habla, el doctor Camilo García, va a tener a cargo los actos preparatorios como primera fase en las contrataciones de obras públicas en el tema riesgo en la formulación de expedientes técnicos. Los aspectos que vamos a tocar en este tema, riesgo en la formulación de expedientes técnicos, en primer lugar, cómo se implementa la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras. Y ahí vamos a revisar y ver con un ejemplo el paso 1, identificación de riesgos, paso 2, analizar riesgos, paso 3, planificar la respuesta a riesgos y el paso 4, asignar riesgos. Con la entrada en vigencia de las modificaciones a la Ley 3225, Ley de Contrataciones del Estado, y a su reglamento, en los contratos de obra se deben identificar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la misma. Dicho análisis forma parte del expediente técnico y se realizará conforme a las directivas que se emitan para tal efecto. La implementación de la gestión de riesgos busca incrementar la eficiencia y la eficacia de las inversiones en las obras públicas. Para facilitar la aplicación de este aspecto de la reforma, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado publicó la Directiva número 012 del 2017, según la cual el enfoque integral de gestión de riesgos abarca 4 procesos conforme a la guía del PMBOK, del Project Manager Institute, Instituto de Dirección de Proyectos, los cuales son identificar riesgos, analizar riesgos, planificar la respuesta a riesgos y asignar riesgos. Dicha directiva incluye formatos a utilizarse para el registro de riesgos. A fin de contribuir a un mejor entendimiento y aplicación de la gestión de riesgos, a continuación se explica en 4 pasos, cómo se aplica en la práctica cada proceso de la gestión de riesgos. O sea, un ejemplo, vamos a desarrollar los 4 pasos de la gestión de riesgos, teniendo como guía el PMBOK del PMI, incluyendo ejemplos de cómo se registra la información en los formatos de la directiva. Paso número 1, identificación de riesgos. En este proceso se deben identificar los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra. Ejemplo, la Municipalidad Distrital de Valle Alto, ubicada a 2.000 metros sobre el nivel del mar, requiere contratar la ejecución de una obra para la construcción de una carretera de 14 kilómetros de longitud que permita mejorar la conectividad con diversas comunidades del distrito vecino de Valle Sur. Esta inversión facilitará la comercialización de productos en la zona y la explotación del turismo de aventura. Luego de ejecutar el procedimiento de selección, la municipalidad contrata con el consultor de obra para que elabore el expediente técnico respectivo. Durante la elaboración de dicho expediente, el especialista a cargo de realizar el estudio geológico comentó al jefe de proyecto que la ubicación de una cantera que debido a su proximidad, cantidad y calidad del material a extraer, que eran piedras que serían labradas en la misma cantera y que son necesarias para construir la capa inferior de la carretera, podría ser utilizada durante la ejecución de la obra.
Mencionó que la cantera está ubicada a 3.000 metros sobre el nivel del mar y que para acceder a ella se debía transitar por una única vía no afirmada de 8 kilómetros, zigzagueante y ascendente. Con esta información, el jefe del proyecto decide convocar a su equipo para evaluar si las condiciones climáticas del lugar podría generar un riesgo durante el proceso de construcción. Luego de revisar diversa documentación, realiza visitas de campo y entrevistas. El equipo verificó lo siguiente. De acuerdo con información proporcionada por el CENAMI en el periodo 2012-2016, el área donde se ubica la cantera tuvo el siguiente nivel de precipitaciones. Los niveles que figuran en la transparencia para los meses de enero a diciembre de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, en la que se aprecia el nivel de precipitaciones mensuales en milímetros. Como consecuencia del análisis de este cuadro, el equipo constató que 5 meses no contaban con información registrada. 5 meses, ¿no? Vemos que hay 5 meses que figuran con 0 como información. Para no afectar la estadística, se incluyó en esos meses un estimado del nivel de precipitación equivalente al promedio de los años que tenía información registrada. En base a una visita de campo, la revisión del mapa de susceptibilidad de movimientos en masa y el informe preliminar del geólogo, se concluyó que las laderas aledañas a la cantera eran inestables y propensas a deslizamientos. No se encontró documentos ni registros en el municipio sobre la ocurrencia de deslizamientos. El personal manifestó que se había incorporado con la nueva gestión y no encontraron archivos del área de defensa civil. Los pobladores de la zona mencionaron que los bloqueos de la vía se presentaban en los meses de febrero y marzo. Ninguno de los entrevistados recordó que se hayan presentado interrupciones en la vía en otros meses. La estadística advirtió que febrero y marzo tenían mayor cantidad de lluvias y, según lo indicado por los pobladores, el equipo concluyó que existía riesgo que en esos meses se produzcan huaicos que interrumpan el acceso a la cantera e impidan el traslado de los materiales. La obra se ejecutaría en 24 meses, por lo que es relevante gestionar dicho riesgo. Por tanto, se procedió a registrar este riesgo utilizando el anexo número 1, formato para identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos. Formato que vemos en la transparencia, que tiene fecha 26/7 del 2017. El nombre del proyecto es Construcción de carretera para el mejoramiento de la conectividad con diversas comunidades del distrito de Valle Sur, y la ubicación geográfica, distrito de Valle Alto y distrito de Valle Sur. Descripción del riesgo: bloqueo de la vía de acceso a la cantera, posiblemente durante los meses de febrero y marzo, que ocasionaría retrasos en la obra. La causa: deslizamientos de lodo y piedra durante las precipitaciones pluviales. Debemos recordar que para identificar los riesgos se puede utilizar las siguientes herramientas: tormenta de ideas, análisis FODA, lista de verificación, revisión de documentación y diagrama de causa-efecto. Asimismo, se puede revisar la lista enunciativa de riesgos detallados en el numeral 7.2 de la Directiva 012 del 2017, donde contempla riesgo de errores o deficiencias en el diseño, de construcción, de expropiación de terrenos, geológico, geotécnico, de interferencias y servicios afectados, ambiental, arqueológico, de obtención de permisos y licencias, de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, regulatorios o normativos y riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros.
debe verificarse que exista coherencia lógica entre el riesgo identificado y la causa que lo origina. El paso número 2, analizar los riesgos. En este proceso se analiza la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que tendría en la ejecución de la obra, clasificando los riesgos identificados en función a su prioridad, sea alta, mediana o baja. Para ello, la directiva establece que la entidad puede usar la matriz de probabilidad e impacto contenida en la guía del PMBOK del Project Manager Institute o Instituto de Dirección de Proyectos. Caso contrario, desarrollar su propia metodología. La asignación de determinado valor, muy bajo, bajo, moderado, alto o muy alto, a la probabilidad y al impacto obedece al criterio profesional y técnico del equipo responsable. Sin embargo, para ser más objetiva dicha evaluación, el equipo puede elaborar una escala definiendo los criterios que tomarán en cuenta para cada valor. Veámoslo en el ejemplo. Probabilidad de ocurrencia. El equipo, a cargo de la elaboración del expediente técnico, analiza qué tan probable es que se interrumpa la vía de acceso a la cantera en febrero y marzo. De acuerdo con la documentación recibida, concluye que un nivel de lluvia intensa en la zona que podría generar deslizamientos si la precipitación mensual supera los 100 milímetros. En tal sentido, se elabora la siguiente escala. Probabilidad de ocurrencia muy alta, 0,90, alta 70, 0,70, moderada 0,50, baja 0,30 y muy baja 0,10. Definición de la escala, muy alta, que en los últimos 5 años, en febrero y marzo, se superó los 100 milímetros siempre. Por eso es que la probabilidad es 90%, o 0,90, ¿no? En los últimos 5 años se superó para el alta, 0,70, la definición de la escala, que es en los últimos 5 años, se superó los 100 milímetros en 3 o 4 ocasiones en cada mes. Moderada, en los 0,50, en los 5 últimos años, se superó los 100 milímetros en 2 ocasiones en cada mes. Y baja, en los últimos 5 años, se superó los 100 milímetros en 1 ocasión en cada mes. Muy baja, en los 5 últimos años, en febrero y marzo, nunca se superó los 100 milímetros. Pero le asignamos un 10% de probabilidad, o sea, muy baja. Así el equipo advirtió que resulta altamente probable que durante los meses de febrero y marzo se produzcan deslizamientos que bloqueen la vía de acceso a la cantera e impidan el traslado de materiales. En efecto, al verificar la estadística histórica, se advirtió que en 3 ocasiones se superaron los 100 milímetros en cada mes. En febrero, 3 ocasiones, y en marzo, 3 ocasiones. Tal y como se muestra en el gráfico que está a continuación. Por tanto, se registró la probabilidad de riesgo marcando con una X en la celda que se ubica a la derecha del valor alta de la siguiente manera. Vemos que estaban considerando 70% en función a que en los últimos 5 años se superó los 100 milímetros en 3 o 4 ocasiones en cada mes. Eso es lo que vemos acá. Y eso es la probabilidad de ocurrencia, marcado con una X, 70% o 0,7, ¿no? Y es alta, no llega a ser muy alta, sino alta, la probabilidad de ocurrencia. Impacto en la obra. El equipo a cargo de la elaboración del expediente técnico analiza cuál sería el impacto en la obra si se interrumpiese la vía de acceso a la cantera.
En tal sentido, advierte que es sumamente importante no afectar la ruta crítica de la obra para cumplir con el plazo de 24 meses. El equipo determina que al día se requerirá que el volquete traslade 100 toneladas de piedras desde la cantera para la capa inferior de la carretera. No obstante, en el peor de los casos, como mínimo se necesita trasladar 80 toneladas de piedras en un día para no poner en riesgo la ruta crítica. Por tanto, se asignan criterios a la escala de impacto de la guía del PMBOK de la siguiente manera. Muy bajo, 5%, se traslada entre 95 y 100 toneladas por día. Bajo, 10%, se traslada entre 90 y 94 toneladas por día. Moderado, 20%, se traslada entre 85 y 89 toneladas por día. Alto, 40%, se traslada entre 80 y 84 toneladas por día. Y muy alto, el impacto, 80%, se traslada menos de 80 toneladas por día. Así, el equipo evalúa cuál sería el impacto en la obra si se interrumpiese la vía de acceso a la cantera. Para ello se estima que demoraría 6 horas en rehabilitar el tránsito en la vía. Asimismo, se advierte que debido a ese tiempo de paralización, el volquete trasladaría únicamente 50 toneladas de piedras, en lugar de las 100 toneladas que normalmente transportaría durante la jornada diaria de 12 horas, por lo que el impacto sería muy alto. En consecuencia, se procede a registrar la escala de impacto, marcando con una X en la celda que se ubica a la derecha del valor muy alto, tal y conforme figura en la transparencia. Una vez registrados los valores de probabilidad e impacto, el formato calculará de manera automática la puntuación del riesgo y su priorización, obteniendo de esta manera el cuadro que figura en la transparencia. Análisis cualitativo de riesgos, probabilidad de ocurrencia, hemos determinado que era 70%, y el impacto en la ejecución de la obra hemos determinado que es 80%. De acuerdo a las fórmulas que están estandarizadas, la puntuación del riesgo y la probabilidad por impacto sería 0.560, la multiplicación de 0.70 por 0.80. Y la prioridad del riesgo es de alta prioridad. Debemos recordar que el impacto negativo de un evento no es un riesgo. Por ejemplo, la afectación de la ruta crítica no constituye un riesgo, sino que es el resultado de la ocurrencia de un evento. Ejemplo, la interrupción de la vía de acceso a la cantera. Es el resultado de la ocurrencia de un evento. Paso 3. Planificar la respuesta a riesgos. En este proceso se selecciona la estrategia y acciones a seguir para dar respuesta al riesgo identificado. Asimismo, se identifica el disparador de riesgo, es decir, la situación que nos alertará de la presencia del riesgo. Las estrategias que se pueden adoptar son las siguientes, conforme a la guía del PMBOK del PMI, Project Manager Institute. Primero, mitigar, que implica llevar a cabo acciones que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo sobre la otra, y un riesgo sobre la obra. Evitar, que supone eliminar las causas generadoras del riesgo o proteger al proyecto del impacto del riesgo. Esta estrategia puede generar la modificación de las condiciones iniciales del proyecto. Aceptar, que implica reconocer la existencia del riesgo y determinar, de ser el caso,
Las medidas a adoptar si el riesgo se materializa. Transferir, que supone trasladar el impacto negativo del riesgo y la responsabilidad de gestionar adecuadamente el mismo a un tercero, por ejemplo, a través de la contratación de un seguro. Asimismo, de corresponder en este proceso, se debe definir el disparador de riesgo, el cual es un indicador relacionado a un evento o situación que nos indica que un riesgo está próximo a ocurrir. Esta señal de advertencia habilita a poner en práctica la estrategia de respuesta al riesgo. Veamos estos conceptos en el ejemplo. Luego de un intercambio intenso de opiniones, el equipo encargado de elaborar el expediente técnico decide adoptar la estrategia de mitigar el impacto que tendría la interrupción de la vía. Así se acuerda en establecer un turno adicional para el recojo de materiales, si es que Senami pronostica dentro de un conjunto de características climatológicas una precipitación igual o mayor a 15 milímetros diarios. Nivel que el equipo considera de una intensidad tal que podría generar deslizamientos en las laderas aledañas a la cantera. Además, se prevé acondicionar una zona de almacenamiento temporal adicional para copiar la mayor cantidad de materiales que se trasladarían ante la materialización del riesgo. Registrar el plan de respuesta al riesgo utilizando el anexo 1, formato para identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos que veremos a continuación. Formato de respuesta a riesgo. Lo que se va a hacer es mitigar el riesgo. Pronóstico de un nivel de precipitaciones pluviales igual o mayor a 15 mililitros diarios, es el disparador de riesgo. Y las acciones para dar respuesta al riesgo es establecer un turno adicional de 12 horas para duplicar el acopio diario de materiales, acondicionar una zona de almacenamiento temporal adicional para acopiar la mayor cantidad de materiales que se trasladarán de la cantera. Asignar riesgos. Paso 4. Finalmente se debe asignar el riesgo a la parte que está en mejor capacidad para controlarlo. El riesgo de interrupción de la vía de acceso a la cantera será asignado al contratista, en atención a que se trata de un riesgo propio de la fase de construcción y acontecería en la zona de ejecución de la obra a cargo del contratista, por lo que estará en mejores condiciones de controlarlo sin perjuicio de la supervisión que le compete realizar a la entidad. En tal sentido, se procede al registro de información en el anexo 3, formato para asignar los riesgos de la Directiva 012-2017 OCE, de la siguiente manera, conforme figura en la transparencia. Fecha 26 de julio de 2017. Proyecto construcción de la carretera para el mejoramiento de la conectividad con diversas comunidades del distrito de Valle Sur. Ubicación geográfica, distrito de Valle Alto y distrito de Valle Sur. El código de riesgo, la descripción del riesgo o bloqueo de la vía de acceso a la cantera, posiblemente durante los meses de febrero y marzo, que ocasionaría retrasos en la obra. Prioridad del riesgo, alta prioridad. Estrategia seleccionada, mitigar el riesgo. Acciones a realizar en el marco del plan, establecer un turno adicional de 12 horas para duplicar el acopio diario de materiales, acondicionar una zona de almacenamiento temporal adicional para copiar la mayor cantidad de materiales que se trasladarán de la cantera. De esta manera hemos concluido el ejercicio y la bibliografía empleada para esta exposición. La Ley de Contrataciones del Estado, número 3225, publicado el 11 de julio del 2014, concordado con el Decreto Legislativo 1341, que modifica la Ley 3225 y que fue publicado el 7 de enero de 2017. Asimismo, el reglamento de la Ley 3225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo 350-2015, documento concordado con la modificatoria del reglamento de la Ley 3225, Decreto Supremo 056, del 19 de marzo de 2017.
y en especial el del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE, así como del SEACE, Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. Señores alumnos, muchas gracias por su atención. Ya les haremos llegar un ejercicio similar para que ustedes puedan desarrollarlo. Tengan ustedes muy buenas tardes.